Iniciamos entonces hablando de lo que es patologías de páncreas. Como ustedes ya saben, vamos a hablar un poquito de anatomía. Se trata de una glándula impar que tiene doble función, es mixta. Generalmente mide 15 centímetros de largo y pesa entre 70 y 80 gramos. Mayormente se encuentra a la izquierda en el plano medio del cuerpo, ocupando más parte de lo que es epigastrio, parte de mesogastrio y parte de hipocondrio izquierdo. Sus funciones, o entre sus funciones tenemos que segrega jugo pancreático en un 95%, y también segrega dos hormonas bastante importantes para la funcionalidad de nuestro cuerpo, como son la insulina y el glucagón en el metabolismo de la glucosa. Nuevamente aquí vemos la anatomía, tiene tres porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza es la de mayor tamaño, la podemos encontrar al lado del duodeno, prácticamente el duodeno le da la vuelta. Acuérdense que aquí tenemos las cuatro porciones del duodeno, y la cabeza está inserta en todo el borde del duodeno. Entre la cabeza y el cuerpo tenemos también parte del cuello, que está situado en medio de los vasos mesentéricos. El cuello es un poquito más aplanado, mide 1 a 2 centímetros, por ahí vemos pasar a las venas mesentérica superior y la vena porta. Y luego tenemos el cuerpo, que generalmente abarca lo que es la cara anterior, como lo pueden ver aquí, la cara anterior revestida de peritoneo y el borde inferior un poquito sobre el ángulo de Treitz. Y luego tenemos la cola, que generalmente hace contacto aquí con un poco del hilio esplénico, aquí del vaso. ¿Por qué decimos que es una glándula mixta? Porque segrega tanto interna como externamente. Por una parte consta de tejido exocrino que se encarga de liberar o secretar enzimas digestivas, y por otro lado tiene un tejido endocrino que permite la secreción de hormonas como la insulina y el glucagón hacia el torrente sanguíneo para equilibrar el metabolismo de la glucosa. Entre las enzimas pancreáticas que produce el páncreas vamos a tener la amilasa pancreática, o también llamada amilopepsina, la lipasa, la tripsina, quimiotripsina, entre otras. Y bueno, como ya les estaba comentando, dentro de lo que es la función endocrina del páncreas, va a segregar la insulina y el glucagón. La insulina, que es la que se encarga de permitir de que la glucosa que se encuentra en sangre pase al tejido, y por el contrario, el glucagón hace que salga la concentración, cuando hay bajas concentraciones de glucosa en sangre, hace que ésta se libere de los tejidos al torrente sanguíneo. Entonces, en resumidas cuentas, insulina disminuye la glucosa en plasma y el glucagón aumenta la glucosa en plasma. Una de las patologías más importantes dentro de lo que es el páncreas viene a ser la pancreatitis. Esta es una enfermedad inflamatoria no bacteriana en primera instancia, que se causa por una activación o liberación intersticial de sus enzimas con autodigestión de la glándula pancreática. ¿Cuáles pueden ser las causas para este proceso inflamatorio del páncreas? La causa más frecuente, en un 40%, vienen a ser los litos, los cálculos biliares. Estos producen una obstrucción a nivel de la ampolla de Vater y del conducto pancreático, evitando la salida de lo que es todo el jugo pancreático al intestino y haciendo que se produzca una digestión o autodigestión enzimática. La segunda causa más frecuente viene a ser la causa alcohólica, que se han visto un gran porcentaje de casos en Estados Unidos, alrededor del 40%. Generalmente se da en pacientes que llevan una vida, un abuso de alcohol mayor o igual a los 6 años. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Generalmente estimula la secreción pancreática e induce el espasmo en el esfínter de Oddi, produciendo una obstrucción a ese nivel y produciendo también al mismo tiempo la autodigestión enzimática. Otras causas menos frecuentes, pero que también pueden llegar a producir pancreatitis, es la hipercalcemia, causada generalmente por hiperparatiroidismo, que es el aumento del calcio en el jugo pancreático, es el cual va a llegar a activar las proteasas pancreáticas y al mismo tiempo facilitar la precipitación de cálculos en los conductos, lo que va a llevar a producir una obstrucción en el conducto pancreático. Otro tipo de causa va a ser la hiperlipidemia, generalmente causada por los kilomicrones y las BLDL elevadas, que también va a llegar a una digestión enzimática.
Otras causas que son menos frecuentes, pero no menos importantes, son las postoperatorias, generalmente las pancreatitis postoperatorias, que se dan en primera instancia seguidos de una exploración de vía biliar, una exploración de conducto colédoco, en las operaciones de páncreas cuando se hace toma de biopsia, cirugías gástricas también. Recuerden que anatómicamente el páncreas hace contacto con el estómago, entonces las cirugías gástricas o de estómago podemos hacer una mala manipulación y producir también una pancreatitis por irritación, y también en el caso de las cirugías cardíacas. Existen algunos medicamentos que también pueden llegar a producir pancreatitis, por ejemplo los corticoides, los estrógenos, la acetioprina, los diuréticos tiacídicos y las tetraciclinas. Y otras causas que son idiopáticas, pero que también pueden producir pancreatitis. 15% generalmente no se conoce la causa, y entre otras tenemos las enfermedades virales y algunos alacranes que tienen una sustancia tóxica que puede llegar a producir pancreatitis. ¿En qué consiste la teoría de la autodigestión enzimática? Generalmente es un hallazgo de enzimas proteolíticas que en fluido acítico aumentan la producción de fosfolipasa A2 y lesolecitina, lo que va a dar lugar a una cadena enzimática que produce toda la sintomatología a nivel de la glándula pancreática, produciendo el cuadro clínico de la pancreatitis. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de la pancreatitis? Generalmente dolor a nivel abdominal de inicio súbito en epigastrio. Este dolor es un dolor en un principio de tipo cólico que posteriormente se va aumentando de tamaño y se da lugar a un dolor más punzante que posteriormente irradia a ambos hipocondrios y llega a región dorsolumbar en forma de cinturón. Además, se acompaña de náusea y vómitos en varias oportunidades. El paciente llega a la emergencia, solicitamos laboratorios y entre ellos, por los antecedentes del paciente, llegamos a solicitar una amilasa, la cual se encuentra aumentada, tanto en suero y en orina, u orina, hasta 3 veces su valor normal. Y otra causa importante, o otro dato importante para que nosotros podamos relacionar con el diagnóstico, es de que este paciente tenga antecedentes de colelitiasis, que es más frecuente en mujeres, o antecedentes de alcoholismo crónico, como es en el caso de los varones. Entonces, ¿en qué consisten los signos y síntomas? Ataque agudo, dolor en epigastrio intenso, constante, que se irradia hacia espalda y aparte se acompaña de vómito. El paciente, si es que viene con muchas horas de evolución, va a presentar una deshidratación y una taquicardia, e incluso puede llegar con una hipotensión postural. Al examen abdominal va a haber disminución o ausencia de los ruidos intestinales y obviamente aumento del dolor o aumento de la sensibilidad a la palpación en epigastrio. En los casos graves o la pancreatitis necrohemorrágica, existe la inspección en abdomen, dos lesiones que se denominan, cuando se aparecen, son como coloraciones azuladas. Cuando estas se encuentran en el flanco, generalmente ya sea derecho o izquierdo, se denominan signo de Grey-Turner, y cuando se encuentran en región periumbilical, se denominan signo de Cullen. Laboratorialmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con pancreatitis? Generalmente encontramos un hematocrito elevado debido a la deshidratación, una leucocitosis moderada. No es una característica específica que el paciente llegue con una leucocitosis alta, generalmente es elevada o hasta veces incluso normal. Acuérdense que en un principio la pancreatitis es un proceso inflamatorio, no es un proceso infeccioso. Luego tenemos la función hepática, transaminasas, bilirrubinas, fosfatas alcalinas generalmente están normales, a menos de que se acompañen con un cuadro obstructivo de la vía biliar, donde las bilirrubinas y las transaminasas pueden encontrarse un poco elevadas. La amilasa, como ya lo comenté, en suero generalmente se eleva 3 veces el valor normal dentro de las primeras 6 horas de inicio del cuadro. Esta puede permanecer elevada hasta 11 días. Ya teniendo una decaída del valor. Entonces, si el paciente nos llega con mucho tiempo de evolución, un control de amilasa no va a ser suficiente para poder llegar a un diagnóstico o apoyar el diagnóstico. Entonces, para eso vamos a solicitar la lipasa. La lipasa tiene la característica de que es una hormona que va a elevarse, que se va a mantener elevada por mucho más tiempo en un proceso pancreático, especialmente en las pancreatitis alcohólicas. Entonces va a ser un poquito más específica en aquellos pacientes que ya vienen con varios días de evolución. La excreción de amilasa en orina, igual cuando es mayor a 5.000 unidades en 24 horas, también es sospechosa de una probable pancreatitis.
Respecto a los estudios de imagen, que es lo que nosotros generalmente solicitamos, radiografías de abdomen simple, que nos va a ayudar, generalmente se forma una asa en centinela, con un pequeño nivel, a nivel de epigastrio o de hipocondrio izquierdo. También se pueden ver los cálculos biliares radiopacos cuando son principalmente de colesterol, se pueden evidenciar los pequeños cálculos en vesícula. Y lo más característico que nos puede ayudar va a ser una ultrasonografía que nos va a identificar un aumento del volumen del páncreas. ¿Con qué patologías vamos a hacer diagnóstico diferencial? Generalmente con las colecistitis agudas. Las úlceras duodenales penetrantes o perforadas se pueden confundir también con una pancreatitis. Las obstrucciones altas de intestino delgado. Una apendicitis, recuerden que en sus primeras horas la apendicitis produce un dolor difuso a nivel de epigastrio de mi abdomen superior, entonces puede confundirse también con una pancreatitis. Los infartos mesentéricos también se caracterizan por un dolor que inicia en mi abdomen superior y ya posteriormente se localiza o se generaliza. Otra patología que es muy importante para hacer diagnóstico diferencial son las gastritis, especialmente la gastritis erosiva o úlcero-erosiva, que el paciente, pero ¿cuál es la diferencia? El tipo del dolor. Generalmente en los pacientes con gastritis, el paciente refiere a un dolor quemante o de tipo urente. En cambio, en la pancreatitis, el paciente refiere a un dolor tipo punzante o tipo retortijón. Ahora, dentro de lo que, lo que es la pancreatitis, vamos a utilizar ciertas tablas, como por ejemplo son los criterios de Ransom, que nos van a ayudar a identificar cuál va a ser la evolución o los parámetros de severidad que puede tener ese paciente con pancreatitis. Entonces, así que tenemos dos tipos de criterios dentro de los criterios de Ransom, que son los criterios que se utilizan a ingreso del paciente y a las 48 horas. Fíjense que aquí les he puesto en dos lo que son en pancreatitis de origen biliar, o sea que es causada por cálculo, y las que son de pancreatitis de origen no biliar. Por ejemplo, los pacientes que ingresan, pacientes con edad mayor a 70 años, leucocitos mayor a 18, glucosa 220, cuando la LDH está en más 400 y GOT mayor a 250, al ingreso en pancreatitis biliar. A diferencia de los pacientes con pancreatitis no biliar, que al ingreso, si son pacientes con edad mayor a 55 años, fíjense los pacientes que generalmente son más de tipo alcohólico, en este caso las pancreatitis, son pacientes con menos edad, aquí pacientes más crónicos. Aquí es una leucocitosis menos marcada, o sea, menor a la de pancreatitis biliar. Glucosa en la pancreatitis biliar está levemente más elevada. Y bueno, los otros están relativamente también dentro de una poquito de diferencia en la LDH, que es mayor de 400 en la biliar y mayor a 350 en la no biliar. A las 48 horas, entonces, los criterios que tomamos en cuenta son caída del hematocrito mayor a 10 puntos, urea mayor a 2 miligramos de silitio, calcio sérico menor a 8 miligramos de cilitro, déficit de base mayor a 5 y déficit de volumen mayor a 4 litros. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos el puntaje o tomamos en cuenta estos criterios de Ransom para evaluar cuál va a ser la severidad de nuestros pacientes, tenemos que hacer una sumatoria. Al ingreso, constatar con cuáles de estos criterios cumple nuestro paciente y a las 48 horas constatar con cuáles de estos criterios cumple nuestro paciente. Si a las 48 horas nosotros hacemos un conteo de en total cuántos criterios es lo que tiene nuestro paciente, entonces ahí nosotros vamos a poder verificar cuál va a ser la severidad de nuestro paciente, cuál va a ser la evolución que va a tener nuestro paciente con pancreatitis. Otro criterio que podemos utilizar para hacer el diagnóstico son los criterios tomográficos de Baltasar. Entonces, para esto vamos a solicitar obviamente a nuestro paciente una tomografía. Algo que es muy importante, si es un paciente que tiene un dolor que ha iniciado de un día o de 6 horas o menos de 6 horas, no tiene mucha significancia realizarle la tomografía. En realidad, ¿qué es lo que dice la bibliografía? Que nosotros debemos hacer una tomografía de control a partir del segundo día, siempre y cuando, o sea, tomando en cuenta cuándo ha iniciado los síntomas. Ahora, si es un paciente que ya viene con 5 días de evolución, entonces lo ideal es hacer la tomografía en ese momento. Y la que más nos va a ayudar son las tomografías con contraste, más que las tomografías simples. Entonces, dentro de los criterios tomográficos de Baltasar tenemos 5 grados. Grado A, B, C, D y E. Grado A, estamos hablando de un páncreas normal, más adelante les voy a mostrar tomografías. Grado B, hablamos de un aumento del tamaño normal o difuso del páncreas.
No hay enfermedad peripancreática, pero los contornos pueden estar irregulares, hay atenuación heterogénea del páncreas, ahorita les voy a mostrar qué consiste eso. Puede haber una dilatación leve del conducto pancreático y pueden haber pequeñas colecciones dentro del páncreas de características líquidas. En cambio, en el grado ya se hay alteraciones pancreáticas intrínsecas que se asocian ya a una densidad peripancreática más difusa e incluso pueden notarse cambios inflamatorios a nivel de la grasa pancreática. En el grado D ya hay una colección única que es mal definida dentro del páncreas y en el grado E hay 2 o más colecciones líquidas que no están tan definidas, pero aparte de eso, algo característico del grado E es que hay presencia de gas. Generalmente cuando ya hay presencia de gas dentro del páncreas, ya nosotros podemos pensar de que ya es una colección infectada porque son las bacterias las que llegan a dejar estas características de gas dentro del páncreas. Aquí, por ejemplo, fíjense, en grado C les he puesto una imagen, alteración de la glándula con inflamación peripancreática. Fíjense aquí alrededor, tenemos, todavía es un poquito de páncreas que está levemente lesionado, pero hay algunas que otras colecciones dentro. Y tenemos en esta parte ya una alteración ya hay proceso inflamatorio peripancreático. En el grado D hay una colección líquida única, que es esta que ustedes ven por acá arriba también. Esta es la colección líquida única. Y en el grado E hay 2 o más colecciones. Fíjense, este páncreas bastante dematizado, ya irregular, difuso, abarca desde cabeza, cuerpo y cola. No hay una estructura regular, ya esta es prácticamente una pancreatitis de moderada a severa. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se debe realizar? Que esto es una de las preguntas que más se realizan en el examen de grado. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros tenemos que realizar? La meta de la terapia médica es la reducción del estímulo secretor, es decir, no permitir que el páncreas trabaje y hacer la corrección de los fluidos y los electrolitos. En primera instancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? El NPO, que bueno, no lo puse aquí, pero más adelante vamos a hablar aquí en el manejo nutricional. Lo que tenemos que hacer es tratar el dolor. El paciente viene a la emergencia por dolor, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y en general estos pacientes se los tiene que tratar con analgesia continua para que esté tranquilo y bueno, poder así internarlo. Luego tenemos que hacer la corrección hidroelectrolítica. Acuérdense que una de las manifestaciones clínicas más importantes son las náuseas y los vómitos, que son bastante frecuentes. Entonces el paciente ya viene con un cuadro de deshidratación y cuando ustedes le solicitan su ionograma, el sodio y el potasio principalmente están disminuidos, entonces hay que tratar de corregir ese ionograma para poder tener a un paciente más estable. Ahora, en los antibióticos, hay controversia respecto al uso de los antibióticos. En nuestro medio se usa bastante los antibióticos, incluso de entrada, sin necesidad de leucocitosis. Pero ¿qué nos dicen las últimas guías? Que nosotros para poder iniciar antibióticos en una pancreatitis tenemos que tener una confirmación de una infección pancreática. Generalmente, para poder llegar a una confirmación de infección, lo que tenemos que hacer es una toma de la muestra de líquido peripancreático o líquido intrapancreático y llevarlo a hacer un cultivo. Si el cultivo no sale con crecimiento bacteriano, entonces en ese momento ya tenemos vía libre para iniciar antibióticos. Mientras tanto, no deberíamos hacerlo, pero bueno, está dentro de los pilares de tratamiento también. Pero de preferencia, confirmando la infección, iniciamos antibióticos. El manejo nutricional. Como dice primero, ¿no? La meta en nuestra terapia es reducir el estímulo secretor del páncreas, pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros no otorgamos alimentos o nutrientes a nuestro paciente puede empezar a tener una evolución desfavorable. Entonces, se recomienda NPO durante las primeras 48 horas. Si después de las 48 horas el paciente no ha tenido mejoría, lo ideal es hacer la colocación. En su defecto, colocar una sonda nasoyeyunal por vía endoscópica para poder alimentar a nuestro paciente de forma enteral, o si es un paciente que ya ingresa con una pancreatitis necrohemorrágica o de moderada a severa o crítica, es decir, ya de mayor gravedad, lo que podemos hacer es colocarle una nutrición parenteral, es decir, a través de las venas de grueso calibre. Ahora, similar a cuando hablamos, dentro del manejo de las pancreatitis, también la CPRE o la colangiopancreato retrógrada endoscópica, como ya la habíamos visto en las patologías biliares, puede tener su utilidad. Generalmente la CPRE se puede utilizar para
para hacer la papilotomía y ayudar al drenaje del conducto pancreático hacia el intestino. Y de esta forma disminuir la compresión por el proceso inflamatorio del páncreas debido al aumento de volumen que tenemos a este nivel. Acuérdense que aquí generalmente la papila debe estar va a estar en proceso de dematización. Entonces, si hacemos la CPR dentro de las 72 horas, eso nos va a ayudar a disminuir el tiempo del proceso inflamatorio del páncreas. Y bueno, una vez ya resuelta la pancreatitis, el paciente ya empieza a tolerar dieta, los valores laboratoriales empiezan a descender, ya lo que toca es posteriormente pensar en el tratamiento definitivo de la colelitiasis, en este caso una colecistectomía, obviamente siempre y cuando la causa principal haya sido de origen biliar. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de las pancreatitis? La formación de los pseudoquistes. Fíjense, aquí por ejemplo tenemos un pseudoquiste que generalmente es una colección que puede ser abscedada o no, y con líquido de páncreas necrótico también, que generalmente se forma gracias a otros órganos que van formando como una colección o como una pequeña cápsula, pero que es una cápsula falsa en realidad porque está formada con la serosa de los órganos subyacentes. A eso le llamamos pseudoquiste pancreático. Este pseudoquiste pancreático, dependiendo de su tamaño, se va a realizar el tratamiento. Hay una fórmula o un neumotecnio que es el 666, que generalmente nos dice cuando tiene más de 6 centímetros, más de 6 meses de evolución y tiene una pared mayor a 6 milímetros, recién ahí se torna quirúrgico. Mientras no cumpla con los 666, en general el tratamiento solamente es clínico, ¿no? Eso se va a ir reduciendo de tamaño, hay que darle tiempo y controles tomográficos, y si no produce ninguna molestia al paciente, pues bueno, no se hace ningún tratamiento, solamente se hace seguimiento. Otra complicación puede ser el absceso pancreático, la necrosis pancreática, que también puede ser frecuente. Fíjense en esta imagen, por ejemplo, hay una total deformidad del páncreas, no hay ya un borde concreto, ya prácticamente está todo desorganizado. Puede haber, ese pseudoquiste pancreático puede llegar a infectarse, como les estaba comentando, o una pancreatitis hemorrágica o necrohemorrágica. Bueno, chicos, eso sería